Osciloscopio. Parte 1. Funcionamiento interno. Para explicar de manera breve el funcionamiento interno del osciloscopio, tenemos que conocer lo que es un tubo de rayos catódicos. Este es el tubo de imagen de la industria electrónica. Se utiliza para presentaciones de resultados de computadoras, datos de radar, observación de formas de ondas eléctricas, diversas mediciones de tiempo, amplitud y frecuencia y las pantallas de televisión. Para todos estos usos y muchos otros, puede esperarse encontrar gran variedad de tubos de rayos catódicos, pero no es así. El tubo de rayos catódicos, TRC, se presenta en dos tipos estándar, electrostático y electromagnetostático. El nombre se refiere al tipo de sistema de deflexión que se utiliza. Se pueden diseñar circuitos que hacen que un TRC desempeñe una gran variedad de funciones como lo es el osciloscopio. Todos los TRC tienen más características comunes que diferencias. Primeramente examinaremos las características comunes y luego compararemos los dos tipos. Cañón electrónico. El TRC funciona con emisión termoiónica y los electrones se desprenden del cátodo casi en la misma forma que en otros tubos. Sin embargo, la corriente de electrones no va directamente a la placa, sino que se concentra en un haz muy enfocado que se dispara hacia una pantalla. Se trazan imágenes en la pantalla, desplazando el haz en forma muy similar a cómo se mueve el lápiz sobre el papel. El cañón electrónico se compone de un cátodo, una rejilla de control, un ánodo acelerador, y un ánodo de enfoque. El cátodo es un cilindro cerrado con el elemento calefactor en el interior. Los electrones se emiten solo del extremo del cátodo. La rejilla es una cubierta que se ajusta sobre el cátodo. Un pequeño orificio en el centro de la rejilla permite pasar a los electrones. Se puede hacer variar el potencial de la rejilla para controlar el número de electrones que se dejan pasar. Por lo tanto es la responsable de la intensidad que vemos en la pantalla. Este control es completo. Puede interrumpir completamente el flujo de electrones o dejar que pasen enormes cantidades de electrones. El primer ánodo tiene una forma similar a la rejilla, pero se encuentra invertido. Este es el ánodo acelerador. Tiene un elevado potencial positivo que atrae a los electrones con una fuerza impulsiva. La mayoría de los electrones chocan con el metal y regresan a la fuente de energía. El pequeño porcentaje de electrones que pasan por la abertura se disparan tubo abajo con una fuerza tremenda. Se ha estimado que esos electrones alcanzan una velocidad que sobrepasa 16.090 km por segundo. El segundo ánodo debe concentrar este haz de desplazamiento rápido para formar un haz fino. Además debe llevar a los electrones a un punto focal preciso, donde tocan la pantalla. Esto se realiza mediante el uso de un potencial muy negativo. Ese ánodo de enfoque es un cilindro hueco con una pequeña abertura en cualquiera de los extremos. El potencial negativo de este cilindro ejerce una desaceleración sobre los electrones negativos. La zona de menor influencia es una línea que desciende exactamente por el centro. Los TRC no se limitan al tipo de un solo cañón electrónico, sino que se usan en la actualidad TRC de cañones dobles y múltiples. Cubierta y pantalla. En comparación con otros tubos, el TRC es enorme. Puede tener cualquier tamaño, desde unos 4 centímetros hasta varios metros de longitud. También se hace variar el tamaño de la pantalla para que se ajuste al uso deseado del TRC. La pantalla se forma depositando un recubrimiento de fósforo en la parte frontal interna del tubo. Los electrones de alta velocidad hacen que el fósforo dé luz donde chocan. El espectador frente a la pantalla ve esa iluminación fosforescente. Aquadag. Los electrones deben tener una trayectoria de regreso, puesto que de otro modo formarían una nube entre la pantalla y el cañón electrónico. Esta trayectoria se puede asegurar poniendo un recubrimiento metálico en la parte interior del vidrio. Dicho recubrimiento recibe el nombre de Aquadag. Este recubrimiento cubre completamente la parte interna en una capa continua. A través del lado de la cubierta del vidrio pasa una conexión externa. Al recubrimiento Aquadag se conecta un potencial positivo extremadamente alto. Cuando los electrones rebotan de la pantalla, el Aquadag los recoge y los devuelve a la fuente de energía. TRC electrostático. Este TRC utiliza campos electrostáticos para enfocar el haz en la pantalla. Esos campos se producen mediante potenciales en placas de deflexión en el interior de la cubierta de vidrio. La punta del haz puede desplazarse sobre la pantalla, haciendo variar los voltajes de las placas de deflexión. El haz móvil se puede desplazar para trazar patrones, imágenes y palabras escritas. La diferencia de potencial entre las placas forman un campo eléctrico. La intensidad de ese campo controla la deflexión del haz. La variación del potencial de las placas verticales hace que el haz se desplace hacia arriba y hacia abajo. Los movimientos hacia la derecha o la izquierda se controlan haciendo variar el potencial de las placas horizontales.
Esos potenciales se pueden hacer variar en forma manual mediante perillas de control así como automáticamente por medio de señales de corriente alterna. Esta imagen se produjo por medio de una onda senoidal sobre las placas verticales y un voltaje en dientes de sierra en las placas horizontales. TRC electromagnético. Este se utiliza principalmente en instalaciones fijas, donde se presentan un número limitado de patrones. Las placas de deflexión se reemplazan con bobinas de deflexión. Fuera de eso el TRC es igual que el electrostático. Las bobinas, bastante voluminosas, se montan al exterior de la cubierta de vidrio. Osciloscopio. Parte 2. Funcionamiento externo. El osciloscopio. El osciloscopio es un aparato que permite observar la forma de una señal eléctrica en una pantalla. Podemos utilizarlo para estudiar los cambios que sufre una señal eléctrica alterna y comprobar la forma de la señal a lo largo del tiempo. La pantalla del osciloscopio está cuadriculada, formada por líneas horizontales, con las que se puede medir la amplitud de la señal, y líneas verticales, mediante las que se puede medir la duración de la señal o periodo de la señal. Los osciloscopios miden a través de un terminal activo o sonda, que se conecta en algún punto del circuito, por lo que siempre mide tensiones eléctricas. Para estudiar señales de corriente, basta con analizar la tensión en una resistencia y dividir el valor obtenido entre el valor de la resistencia. Internamente, el osciloscopio bifurca la señal a través de dos circuitos separados dentro del aparato, que se unen de nuevo en la pantalla sobre la que unas de electrones forma la imagen de la señal. Medición del tiempo. El desplazamiento horizontal representa un periodo específico. Con la perilla de tiempo por división se puede ajustar el barrido para un número determinado de microsegundos entre líneas. Enseguida se puede medir la duración de una forma de onda y convertir esto rápidamente a la longitud de onda o a la frecuencia. Cuando el barrido se ajusta a un microsegundo entre líneas verticales, la señal de la figura tiene una duración de 5 microsegundos. A continuación se calcula la frecuencia como el tiempo a la -1, por lo tanto tenemos una frecuencia de 200 kHz. Con esto podemos convertir la frecuencia en longitud de onda dividiendo la velocidad de la luz entre la frecuencia, por lo tanto, para esta señal tenemos una longitud de onda de 1500 metros. Medición de la amplitud. Con la perilla de volts por división se puede calibrar la deflexión vertical en el osciloscopio para hacer que cada cuadro represente una cantidad específica de voltaje. A continuación se puede medir el nivel de un voltaje de corriente directa contando el número de cuadros que asciende o desciende el barrido al aplicar el potencial de corriente directa. Al medir amplitudes de corriente alterna, se puede tomar una gama de valores, de pico a pico, o de pico. La mayoría de osciloscopios nos permiten trabajar con dos canales, es decir, se le pueden conectar dos señales y verlas por separado o al mismo tiempo. Gracias a esto podemos comparar el comportamiento de las dos señales y obtener diferencias de fase. Así como también nos da la posibilidad de sumar o superponer las dos señales, ya sea en el mismo eje o superponiendo el eje X contra él, y para de esta manera obtener las curvas de Lisa-Jones y también medir desfasamientos.